Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu, al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah demet, vechayeo la natan betohenu. Baruch atah Adonai, Baruch Hu, Baruch Shemo, noten Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has concedido una Torah de verdad. Bien, estamos en la sección de la Parashá Vayeshev en el Sefer de Meir, Marcos. La porción correspondiente es a partir del Perek 13, del capítulo 13, verso 1 en adelante, pero vamos a ir un poquito atrás, porque la semana pasada nos faltó una pequeña porción de la parashá anterior, así que vamos a iniciar desde el capítulo 12, verso 28. Capítulo 12, verso 28, ahí vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy. Quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Estamos estudiando los dichos de nuestro santo maestro, el Sefer de Marcos, Meir, capítulo 12, verso 28, y dice así la Dabar del Eterno. Y acercándose uno de los soferim, de los escribas, que oyó la discusión y se había dado cuenta que Yeshua había expuesto correctamente la escritura, la Torá, le preguntó: Rabino, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Algunas versiones dice cuál es el más grande mandamiento de todos. Y 29, respondió Yeshua. Esta sección de Marcos es muy bonita porque esta sección la tiene muy completa Meir, Marcos. En Mateo tenemos la misma sección, pero omite la primera parte en la misma parte, pero Mateo omite una primera parte. Pero aquí Marcos nos está detallando completamente lo que respondió Yeshua. Y dice, ¿qué respondió Yeshua? Él respondió: Shema Israel, Adonai, ahí viene el tetragramatón, ya nosotros podemos poner algún título para poder declarar esto. Algunos dicen Adonai, algunos dicen Hashem. Shema Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es. Entonces, la respuesta correcta para cuál es el más grande mandamiento no comienza con amarás. La mayoría aprendimos que el primer gran mandamiento iniciaba con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, esa es parte de la respuesta, pero la respuesta correcta empieza diciendo que escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto implica que el primer grande mandamiento tiene que ver con entender, comprender y creer que existe solo un solo Dios, y ese Dios es el Dios de Israel. Verso 30 dice: ¿qué hay que hacer con ese Dios uno y único? Y amarás a el eterno, tu Elohim, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus bienes. Algunas interpretaciones, algunas traducciones ponen fuerza, con toda tu fuerza, pero la palabra que tenemos detrás tiene que ver con fuerza, bienes de parte del hombre. Así que, ¿cómo hay que amar al Señor nuestro Dios? Con todo nuestro corazón. Que hay en el corazón están las emociones, los sentimientos, y con toda tu alma y con todos tus bienes. Y el segundo es, y aquí, aunque no le preguntaron cuál es el segundo, lo va a explicar. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Así que por encima de cualquier otro mandamiento que pudiéramos encontrar, están estos dos grandes mandamientos. Vivan diariamente obedeciendo, amando el hacer estos dos mandamientos y estarán guardando toda la Torah. Verso 32 dice: y el sofer, el escriba, le dijo: bien has enseñado, Rabí, ciertamente como has dicho, él es uno y no hay otro además de él. Así que no hay más dioses más que Elohim. Y amarlo con todo el corazón y poniendo en ello todo el entendimiento y expresándolo con nuestros bienes, y amar al prójimo como a uno mismo tiene mayor peso que todos los holocaustos y sacrificios que pudiéramos ofrecer.
Vean qué interesante que esta parte última, la parte final del verso 33, nos va a explicar lo que muchos versos dicen en los profetas, porque tú me enseñaste que sacrificio y ofrenda no quieres. Sacrificio y ofrenda no quieres. He aquí el presentarte con un corazón puro delante de ti es lo que tú anhelas. Dicen los profetas, sacrificio y ofrenda no quieres. Esto quiere decir no que no desee los sacrificios y las ofrendas, sino que esto fue instituido desde el tiempo de Moshe y desde antes de los tiempos de Moshe. Entonces, ¿a qué se refiere con sacrificio y ofrenda no deseas? Se está refiriendo que antes de venir con estos mandamientos de sacrificios y ofrendas, primero lo que tenemos que presentarnos delante del Eterno es con una actitud correcta y cumpliendo con estos dos grandes mandamientos. Acércate al Eterno creyendo perfectamente que Él existe y que no hay más dioses que Él. Y dos, si te vas a acercar a Él, tienes primero que amar a tu prójimo que tienes junto de ti, cerca de ti, tienes que vivir diariamente esto y entonces puedes traer sacrificios y ofrendas. Porque si alguien quiere traer sacrificios y ofrendas, pero no estar bien con su prójimo, ya tenemos un grave problema. Porque si alguien quiere traer sacrificios y ofrenda, pero también traer otro sacrificio y ofrenda a otro Dios, pues ya tenemos un grave problema, ¿vale? Entonces, todas las veces que vean que dice la escritura, sacrificio y ofrenda no pediste de mí, sino he aquí un corazón contrito y humillado, se está refiriendo a esta situación que antes de cumplir cualquier otro mandamiento, primero tenemos que amar a nuestro prójimo y de esa manera demostraremos que creemos en el Dios uno y único. Así que por eso dice al final del verso 33, esto, amar al prójimo y amar al eterno, tiene mayor peso que todos los holocaustos y sacrificios que pudiésemos ofrecer. 34. Y Yeshua, viendo que había respondido con sabiduría, o sea, se expresó muy bien, interpretó muy bien, entonces Mashiach le dijo, no estás lejos del Malhut Elohim. Vean qué interesante, no le dijo, ya estás en el reino de los cielos, sino le dijo, no estás lejos. O sea, para allá vas, te falta perfeccionarte, necesitas cambiar algunas cosas, pero no estás lejos, vas entendiendo la idea. 34. 35, y tomando la palabra, enseñaba en el templo y les hizo pensar en la grandeza del Mesías, preguntando, ¿cómo dicen los escribas que el Mashiach es hijo de David? Que el Mashiach es hijo de David. Todo el mundo sabe que el Mashiach tiene que descender del linaje de David. 36. Porque David, hablando bajo inspiración de la presencia divina, o sea, hablando bajo la inspiración del Ruach HaKodesh, afirmó, dijo Hashem a Adoní, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Esta sección del Tehilim, del Salmo, lo tenemos que leer como si nosotros fuéramos David. Como si nosotros fuéramos David, estamos escribiendo y decimos, dijo Hashem a mi Elohim, a mi Señor, el Mesías, quien está hablando es David, dijo Hashem a mi Señor el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama al Mashiach, mi Señor, ¿cómo podría ser su hijo? Si claramente David está diciendo que el Mashiach es su Señor, ¿cómo entonces podría ser inferior como su hijo? Esta es una pregunta que está haciendo que reflexionen todos los que están en el templo escuchando sus palabras. Y la enorme multitud que estaba allí se deleitaba escuchándolo, como diciendo, ah, sí, cierto, ya había leído ese salmo y no había entendido bien, no había profundizado de cómo es posible que David le está diciendo mi Señor al Mesías, pero si el Mesías es su hijo de David, se supone que es mayor el padre que el hijo, pero si David es el padre, pero le está diciendo mi Señor, entonces es menor el padre ahora. Entonces, ahí les está haciendo reflexionar que por sobre todas las cosas y todo linaje, quien es mayor no es David, sino es el Mesías. Y eso aplícalo a toda la genealogía de el rey David. Bien, verso 38. Y en su enseñanza les decía también, cuídense mucho de esos escribas
que anhelan andar con largas ropas y recibir saludos en las plazas y ocupar los asientos reservados para los de más alta autoridad en la sinagoga y los puestos de honor en las cenas. Yo creo que todos nosotros a esta etapa, ya sea del lado cristiano o del lado de las sinagogas, de las Keilot, hemos visto algún tipo de personaje que siente que debe de tener o debe de obtener toda la atención y el servicio y los mejores lugares y todo. Eso no va conforme al espíritu que el Mashiach dejó como enseñanza. Eso de buscar los mejores lugares en las reuniones, el ser llamados por títulos o el ser atendidos más que todos los demás, no es la esencia de lo que nuestro Maestro de Justicia nos dejó. Así que cuídense de esas situaciones, porque cuando entramos dentro del judaísmo, tanto queremos, tanto anhelamos, tanto abrazamos el mundo judío, tanto amamos al pueblo de Israel, que nos dejamos llevar por la inmensa corriente del río que viene muy fuerte, que habla acerca de este tema, que los rabinos deben de tener el mejor lugar, que los rabinos deben de sentarse en la parte de enfrente, que los rabinos deben de tener un respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo mismo viene del lado cristiano, ¿no? Que los pastores, los apóstoles, los profetas, etcétera, deben de tener un mejor lugar. Bueno, todo eso no es conforme a la línea de nosotros, los netzaritas. Todos somos hermanos, todos tenemos el mismo valor delante del Eterno. La única diferencia es que cada uno de nosotros tenemos una diferente misión o función dentro de la comunidad. Algunos maestros, algunos enseñan, algunos presiden, algunos dirigen, algunos están organizando, etcétera, etcétera. Pero todos somos iguales. De tal manera que todos debemos de servir y ser servidos igual. Bien, entonces dice nuestro maestro, cuídense de esos que se creen mucho y que quieren estar teniendo toda la atención. Cuídense de esos. Aquellos que están, no es malo vestirse bien, no es malo vestirse bien, es bueno vestirse bien, con traje, limpios, bien presentables, eso es correcto. Lo incorrecto es que por vestirse así y estar en esa situación, pensar que merecen un mejor trato. Ahí está lo incorrecto, ¿sí? Verso 40. Cuídense entonces especialmente de los que devoran las casas de las viudas para cubrirse. Hacen un espectáculo cuchicheando en público, largas oraciones. Estos serán juzgados con mayor veracidad. ¿A qué se refiere nuestro maestro de justicia con respecto a estar cuchicheando en público y hacer largas oraciones en público? Tiene que ver con gente religiosa que quiere verse muy justa o muy sádic, quiere verse muy justa porque lo ven que todo el tiempo está rezando y ahí está en la esquina, está rezando y ya se paró ahí enfrente de la vina y está rezando o ya está aún ahí por la pared y está rezando, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden con respecto a las oraciones, nuestro maestro de justicia en otra sección nos diría que cuando oremos, cuando no es una oración comunitaria, cuando no es una oración en grupo, cuando tú quieras hacer una oración personal, no estés como los hipócritas mostrándote, ah, mira cuánto oro, mírame cuánto ahora, ya llevo 2 horas orando aquí. Que no seamos como los hipócritas que nos mostramos para ser alabados por los hombres, sino, dice claramente nuestro maestro, cuando tú eres personalmente, entra a tu cuarto en secreto y en secreto habla con el Eterno. Y tu Padre Celestial, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que oraciones individuales se hacen en lo secreto, que nadie me vea. Yo siempre les digo, cuando vayan a orar, búsquense un momento que nadie les interrumpa. Eso implica cerrar la puerta de tu cuarto, que nadie esté, y en ese momento derrama tu corazón al Eterno, una oración personal. Ya cuando es una oración comunitaria, estás orando con tu esposa, estás orando con tus hijos, estás orando con los hermanos, ya es otra cosa, pero ya es una oración comunitaria. Bien, pero aquí el maestro nos está diciendo, cuídense de esos que quieren ser vistos como muy religiosos, como muy justos o como muy santos, porque piensan que por estar haciendo esto ya gan ganaron muchos puntos. 44, porque todos, no, verso 41. Y sentado al lado opuesto, pero de frente al arca de las ofrendas, esto es,
Estaba dentro del templo y había un cofre que se ponía donde el pueblo llegaba y depositaba sus ofrendas. Recuerden que hay diferentes tipos de, ¿cómo decirlo?, de ofrendas. Voy a usar la palabra ofrendas en lo general, pero recuerden que está la palabra ofrenda, que en hebreo es terumá. La terumá es la ofrenda. La ofrenda no tiene una cantidad específica, sino que es de lo que salga de tu corazón y no está sujeto a algún mandamiento específico. Esto es, por ejemplo, si hay una fiesta, hay un mandamiento específico para esa fiesta para traer algo específico. Pero en el caso de la terumá, la libre, no tiene nada específico, ni el día, ni la hora, ni la cantidad. Es una terumá, algo que sale del corazón. De ahí tenemos la sedaká. La sedaká es lo que fue traducido como limosna. Fue traducido como limosna en Reina Valera, para que me entiendan más o menos para dónde vamos, pero que en el contexto hebreo para nada tiene que ver con una limosna, porque la limosna es de lo que sobra, de lo que nos sobra. Ah, ¿cuánto me sobra? Metes la mano y ya me sobra dos pesitos, 50 centavos, eso me sobra, y eso lo daba, ¿no? Que es comúnmente lo que recogen en las iglesias cristianas. Recogen entre la teruma y la sedaká, recogen un tipo limosna donde dan lo que quieren, ¿sí? Bien, entonces, una cosa es la terumá, que es algo que nace de tu corazón hacia el eterno. Otro es la sedaká, que es las obras de justicia, lo que tú puedes darle a alguien que sabes que le va a ayudar, que sabes que le va a aportar realmente y que no tiene nada que ver con la limosna, sino que va a ser algo que sí le va a ayudar. Bien, y otra cosa es el macer. El macer es la 10ª parte de lo que se percibe económicamente. Ahí sí ya se tiene una cantidad específica para poder apartar de las ganancias y entregar el macer. Entonces, recuerda, son 3 grandes bloques que se pueden dar delante del Eterno. El macer, la sedaká y la terumá. El macer es el 10% de lo percibido. La sedaká es lo que tú quieras darle, pero que sabes que va a apoyar a la persona. Y la terumá es una ofrenda libre de tu corazón, no hay cantidad específica, que quieres dar para aportación en lo referente a lo relacionado a las cosas del Eterno. ¿Sí? Bien, entonces, verso 41. Sentado al lado opuesto, pero de frente al arca de las ofrendas, observaba cómo la gente que pasaba por allí echaba en ella sus monedas, y muchos judíos ricos echaban mucho. Ellos echaban mucho, pero echaban lo que les sobraba. Mas llegando una judía viuda y pobre, nos está aclarando que es viuda y es pobre para decir que no hay nadie que la mantenga, que no hay nadie quien la esté sosteniendo. Llegando una judía viuda pobre, echó 2 monedas de muy poco valor y llamando a sus talmidim les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas. Y aquí viene la razón, aunque los ricos echaban mucho. 44. Porque todos echan de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento para ese día. Realmente, qué fe, qué emuná tenía esta mujer viuda pobre. Qué fe tenía. Porque todo lo que tenía para poder comer en ese día lo decidió dar al Eterno. Eso es una fe realmente extraordinaria, la cual nuestro justo maestro la toma como referencia para enseñarnos. El Eterno no es limosnero de nadie. El Eterno es amo y dueño del oro y la plata. ¿Qué podríamos darle al Eterno? Pues esta mujer le dio más que sus 2 moneditas, le dio su corazón, le dio su obediencia y le dio su fe. Ella sabía que aunque se iba a despojar de esas 2 monedas que eran su sustento para ese día, ella sabía que de alguna manera el Altísimo Dios Supremo no la iba a dejar padecer hambre. La fe en el lugar correcto, en el momento correcto, con la actitud correcta.
porque también eso implica mucho y tiene mucho que ver con la manera en cómo damos nuestra maser, nuestra terumá o nuestra sedaká, la actitud. La actitud es lo que más ama el Eterno, un corazón alegre. Y entonces esta mujer con todo esto, el momento, la actitud y la fe correcta, sabía que no le iba a dejar el Eterno padecer hambre. Esa es la actitud que debemos de tomar en cuenta. Y créanme, muchos de ustedes han estado siendo probados, todos hemos estado siendo probados en cuanto a esto, muchos hemos podido sobrellevar y hemos elevado nuestro nivel espiritual en cuanto a esto. Si pudiéramos hablar de testimonios de todos ustedes, muchos de ustedes podrían dar testimonio y decir, sí es cierto, cuando damos lo que tenemos lo mejor al Eterno, Él nunca nos deja. Sí es cierto, aquella vez cuando yo di y cooperé para las cosas del Eterno, aunque me faltaba para otra cosa, yo di lo que me correspondía, no me faltó. Y me proveyó el Eterno, y me dio y me sustentó, y todavía hasta me sobró. El nivel espiritual que se alcanza con estas situaciones es grande. Y la idea es perseverar, no hacerlo una vez y después nos retrocedemos, sino estar perseverante en esto. Y entonces, fíjense cómo esta enseñanza de la Tzedaká, de la terumá que esta mujer da al templo, está íntimamente relacionado con todo el contexto que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo está eslabonado, porque no podemos decir, sí, Señor, yo te amo, oh, cuánto te amo, yo creo en ti, y realmente actuar de una manera diferente. Capítulo 13, verso 1, dice así. Saliendo Yeshua del templo, le dice uno de sus talmidim, Rabí, mira qué piedras y edificios maravillosos. Está examinando la edificación que le había dado mantenimiento el rey Herodes. Recuerden que el primer templo, el que edificó Salomón, fue destruido por Nabucodonosor. Después, en el tiempo de los medos y persas, se les permite a los judíos regresar a reedificar las murallas de Jerusalén, su ciudad y el templo, el templo, el cual es reedificado bajo el mandato de Zorobabel, hijo de Salatiel, y de Nehemías. Ellos reconstruyen el templo, pero a la verdad no lo dejan ni a la mitad de esplendor como lo tenía en el templo en el tiempo de Shlomo. Pasan siglos después y viene a coronarse rey de Israel los reyes del linaje de Herodes, y Herodes el Grande le da un mantenimiento al templo de Jerusalén y lo deja esplendorosamente hermoso, bello y precioso para ese momento. Lo deja lo mejor que podía, de tal manera que cuando llega este momento que estamos leyendo, los discípulos de Yeshua están maravillados de qué hermoso era el templo en Jerusalén. Y entonces dice el verso 2, y Yeshua les dijo, ¿veis tan extraordinarias edificaciones? Sí, sí, maestro, qué hermosas piedras. Algo que debes de tomar en cuenta es que no solamente eran piedras, de esas piedras grandotas, blancas, de esas grandotas, sino que la mayoría de las columnas y las paredes de lo que es alrededor del templo estaba revestido de placas de oro, ¿sí? Estaban revestidas de placas de oro. Entonces, nos ponemos a pensar, nos ponemos a pensar, hay algunas iglesias paganas, idolátricas, católicas, que trataron de asemejar o de copiar esta idea. Y entonces ya sale la iglesia fulana de tal que está en su techo revestido de oro y no sé qué tanto. ¿De dónde sacaron la idea? Del templo de Jerusalén. Porque no había ni existía en sus tiempos algún templo que lo revistieran de tal manera de oro. Bueno, en este caso sí era así. Y esa es una de las razones de por qué cuando viene la destrucción de este templo en el año 70, es que no queda piedra sobre piedra. Dice el historiador Flavio Josefo que en los tiempos en que se destruye el segundo templo con el general Tito Vespasiano, los soldados, pues ustedes saben que en la guerra lo que buscan los soldados es el botín, ¿sí? El botín. Y en ese entonces, ¿qué hay mayor valor más que el oro? Entonces, cuando
supuestamente, dice la historia, que alguien arrojó fuego adentro del templo que no había mandado el general Tito Vespasiano. Algunos dicen sí lo ordenó, otros dicen no lo ordenó. La historia no se pone de acuerdo, pero unos dicen que sí, otros que no. La idea es que se empezó a quemar el templo. Se empieza a quemar el templo y pues ya todos los demás, pues ni modos, le seguimos y le empezaron a echar fuego. La pregunta es, ¿por qué no quedó piedra sobre piedra? Si con tan solo destruir la mayoría del edificio, algunas columnas hubiera estado. La razón es porque como el templo estaba revestido de oro y le pusieron fuego al templo, el oro se comenzó a fundir y empezó a derretirse y a quedar debajo de las piedras. Y es aquí donde se cumple la expresión y no quedó piedra sobre piedra, porque los soldados, al ver que el oro se iba por abajo de las piedras, comenzaron a mover todas las piedras y literalmente a no dejar piedra sobre piedra para poder extraer el oro de esas placas. Y se cumple la profecía, ¿sí? Entonces, eso es lo que están viendo los discípulos y están exclamando, oh, qué tan maravilloso edificación. Y entonces dice el maestro en el verso 2, de ningún modo quedarán ahí, pues cada piedra sobre piedra que ha sido puesta será totalmente derribada. 3. Y sentando en el monte de los olivos, mirando hacia el templo, Kefa, Jacob, Johanán y Andrai le preguntaron en privado. Están viendo el templo y les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué sabe el maestro que nosotros no? Que nos diga, que nos cuente, que nos diga cómo va a estar la cosa. Verso 4, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal cuando todo esto esté para ser cumplido? Verso 5, y aquí viene la contraparte de, bueno, la parte paralela más bien de lo que enseña el libro de Matillahu en el capítulo 24. Vean, verso 5. Y entonces, esto, recuerden que la profecía tiene varios cumplimientos. Una profecía no está limitada a un solo cumplimiento. Es tan maravilloso el Eterno, es tan hermoso, poderoso y sublime, majestuoso nuestro Padre Eterno, que cuando Él enseña, declara o anuncia una profecía, esa profecía, como está respaldada por el Altísimo, puede tener uno o muchos cumplimientos en diferentes momentos históricos. De tal manera que si alguien interpreta la escritura pensando que esa profecía tiene un solo cumplimiento histórico, se equivoca, limita al Eterno, no entiende la plenitud del poder y la soberanía que tiene el Altísimo para entender que una sola profecía se puede cumplir en los tiempos proféticos diferentes. Es el caso de lo que vamos a leer con Marcos en el capítulo 13, verso 5, y lo que leemos en Mateo capítulo 24. Esta profecía en sí se cumplió en los tiempos del general Tito de Vespasiano. Lo que vamos a leer a continuación se cumplió en el asedio del Imperio Romano en contra de los judíos en el siglo I de nuestra era. Pero no está limitada a ese evento, sino que también nos puede transportar a muchos eventos siguientes con los otomanos, con los bizantinos, con los romanos, con los cruzados y etcétera. Pero al final del cabo va a llegar un cumplimiento extraordinario, el pleno, con el conocido anticristo. ¿Sí? Así que esto que vamos a leer lo tienes que tomar en mente. Se cumplió, ya se cumplió, pero está por cumplirse también. Las mismas características que va a anunciar nuestro maestro ya se cumplieron en el año 70, pero se han estado cumpliendo en diferentes momentos históricos y se va a cumplir con lo que conocemos como el anticristo, ¿sí? Así que vamos, verso 5, dice, entonces Yeshua comenzó a revelarles el asunto diciendo, bueno, antes de eso, antes de ver lo que dice la profecía, les quiero mostrar algo eh, acerca de la gloriosa majestuosidad del templo. Lo primero, vamos a ver una maqueta que se encuentra en Israel, una maqueta que se encuentra en Israel,
pero no es cualquier maqueta, es una maqueta tamaño familiar de lo que era, así se encontraban Jerusalén en los tiempos de Yeshua. Así se encontraba Jerusalén, ese es el templo, en los tiempos de Yeshua. Así estarían sus murallas, sus puertas. Recuerden que Jerusalén tenía 12 puertas. Sus columnas, sus torres, sus palacios, sus grandes edificaciones. Esta sería una vez más la sección del templo. Por ahí se entraría al templo, al atrio del templo, al patio del templo. Desde lo que es Jerusalén, ahorita nos han ido explicando. Y aquí más adelante es donde está la puerta dorada, por donde entró Yeshua a Jerusalén. Recuerde que todo alrededor de las murallas hay diferentes puertas. Cada una de ellas tiene su nombre, pero esto es para que nos demos una idea de lo que era Jerusalén en los tiempos de Yeshua o los tiempos de Jesucristo. Bueno, espero que les haya gustado y shalom a todos. Ahí va bien hasta que dijo Jesucristo, pero bueno. Ok, vamos con otro video. Este video que viene a continuación nos va a hablar acerca de ay, no puedo ponerle acá. Nos va a mostrar un poco el Instituto del Templo, ¿sí? El Instituto del Templo que nos va a explicar. Si quieren más adelante les paso este video, está muy largo, no vamos a verlo todo, solo vamos a ver la sección del templo donde nos la muestra, para que más o menos nos demos cuenta cómo era el templo en el tiempo de Yeshua y cómo están pensando reedificarlo, ¿vale? Entonces ya después si quieren les paso el video completo para que lo vean. Hola amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel y después de tanto pero tanto tiempo logré conseguir que nos abran las puertas del Instituto Bet HaMikdash, Mahon Bet HaMikdash, el Instituto del Gran Templo. En el judaísmo aún no nos decidimos si el Gran Templo se va a reconstruir una vez que venga el Mesías, o el Mesías, el Mashiach, va a venir cuando se construya o se reconstruya el Templo de Jerusalén. Así que eso es una pregunta que nos ocupa en el judaísmo, pero lo que está haciendo este instituto es promover la reconstrucción del templo, y lo que hicieron acá es abrir un museo que nos va a explicar cómo eran los trabajos dentro del gran templo de Jerusalén, cuándo y dónde nació, cómo se vestía la gente. Es un lugar hermosísimo que de verdad hay que darle las gracias que nos abren las puertas solo para nosotros.
por si no les dije, estoy en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, a unos pocos metros del monte Moriah, del monte del templo, en donde Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, se va a reconstruir el templo algún día. Entremos. Bueno amigos, ya estamos dentro del museo, el museo todo para nosotros. Este museo está dividido en 3 partes. Esta es la primera parte, que se llama Ezrat Nashim, que vendría a ser una representación donde podía entrar todo el pueblo. Es la parte de afuera del gran templo, la parte de la explanada, que todo el pueblo venía hasta aquí y rezaba. Un lugar que estaba lleno de balcones para las mujeres, y el patio también para todos aquellos que podían entrar aquí, pero antes purificarse. Vamos a recorrer los 3 lugares, vamos a empezar por el primero. Yo me comprometí a que en cada uno de los espacios iba a hacer una introducción, para ellos es importante de que ustedes me vean a mí aquí adentro, así que yo respeto las leyes con las que nos permitieron entrar y filmar. Junto con la destrucción llegó el exilio de Babilonia durante 70 años, y al cabo del mismo, por medio de Zerubabel, se reconstruyó o se construyó el segundo templo. Pero al cabo de siglos, Herodes lo derribó y sobre sus ruinas hizo uno de los edificios más grandes y lujosos que jamás se conoció en la historia de la humanidad. Aquel templo de Herodes fue destruido el mismo día que el primero, el 9 del mes de Ab del año gregoriano 70, en manos de los romanos. La maqueta que vemos es una copia exacta de lo que era aquel segundo templo con sus 3 espacios, incluidos todos los rincones habidos y por haber. 15 patios que conducen desde la sección de las mujeres a la puerta, donde tenía acceso el pueblo y las mujeres, como les dije antes. De ahí se pasaba por la puerta de Nicanor al campamento de Dios, que era el conocido patio de Israel, el lugar de los rezos, y ahí se ubicaba el coro divino de los levitas. Allí, amigos, podemos ver a 3 de los 5 instrumentos. Bien, eso era lo importante que queríamos ver ahorita. Recuérdenme al rato, si quien guste, les envío el video completo. Como es judío ortodoxo, como que va a decir algunas cosas que ya nosotros no estamos tan de acuerdo, ¿verdad? Como por ejemplo lo que dijo al principio de, para ellos no tienen claro si se va a construir el tercer templo antes del Mesías o cuando ya esté el Mesías. Pero para nosotros, según lo que estamos estudiando en el Masorot, en los Evangelios, tenemos que tener en claro que nos va a decir Yeshua que se necesita el tercer templo para que regrese el Mesías. Quiere decir que el tercer templo se va a reconstruir antes de que regrese el Mesías. Y esa es la grande ventaja de nosotros, porque nosotros tenemos la revelación de Yeshua, algo que ellos no tienen. Bueno, entonces ya que vimos a qué se referían con la magnífico esplendor de ver piedras, las piedras ahí del templo, y que comienza a decir Yeshua no quedará piedra sobre piedra, y entonces le preguntan ¿y cuáles son las señales que vendrán para esto? Ahora sí leemos, verso 5, capítulo 5, 13:5. Entonces Yeshua comenzó a revelarles el asunto diciendo, tened mucho cuidado. Ahora, pongan atención porque esto es para la generación de los Shaliachim como para nuestra generación. Así que toda recomendación aquí también aplica a ti. Ten mucho cuidado porque nadie os engañe, para que nadie os engañe. 6. Vendrán muchos usando mi nombre, o sea, usando inclusive el título de Yeshua o de Mashiach, y diciendo, Ani Mashiach, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Entonces, sí o sí, va a haber un periodo donde comiencen a levantarse falsos mesías y a muchos se engañarán. De hecho, para muchos que no están muy familiarizados, realmente esto ya ha estado ocurriendo durante varios siglos. Por ejemplo, hubo un personaje conocido como Giorgio Borgiovanni que supuestamente tenía las mismas marcas de los clavos de Cristo. O sea, en su palma tenía los hoyos y le sangraban. Tenía la señal del costado y en sus pies, y él decía que él era el Cristo. Ya de esta noticia o de este falso Cristo ya tiene fácil como 2 décadas, 2 décadas. Y así se han estado levantando muchísimos diciendo que son el Cristo. Y que por cierto, hasta inclusive en África
se ha levantado un africano diciendo que él es el Cristo, obvio, con sus características africanas. Entonces, tengan mucho cuidado, se están levantando y se levantarán más que digan que son el Cristo. Pero hasta ahí no hay ningún problema porque los que somos entendidos, por más que venga alguien y me diga yo soy el Cristo y mira las señales de mis manos y esto que el otro, yo no le creo. El problema va a ser para los indoctos, para los inconstantes y para los neófitos, para los que no estudien, para los que no estén preparados ni estén aprendiendo continuamente, porque serán fácilmente engañados por que en el fin de los días, aparte de decir Ani Mashiach, yo soy el Mesías, también les será permitido hacer señales fuertes, sobrenaturales, para lograr así engañar a muchos. Así que ahorita por lo general lo único que tenemos son personas que reclaman ser el Cristo. Pero en el fin de los días, cuando venga más fuerte esto, aparte de decir eso, harán señales extraordinarias sobrenaturales. Y por lo tanto, entonces sí, muchos caerán en el engaño. ¿Sí? Así que ya nos lo está diciendo antes el Mesías. Tengamos cuidado. Verso 6 al final, y a muchos engañarán. 7. Mas cuando oigáis de guerras, vienen las características. Cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os alarméis. Es necesario que suceda así, pero aún no es el fin de esta edad. Eso lo cumplimos en nuestra edad presente. Ya tenemos que Rusia, Estados Unidos, que China, Rusia contra Inglaterra, la ONU, que ya tenemos que Siria contra Israel, que ya tenemos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Corea del Norte contra Corea del Sur, ya tenemos eso. Pero no es el fin, no te alarmes, tranquilo, tranquilo. Verso 7, verso 8. Porque una nación se levantará contra otra nación y un reino contra otro reino. Y habrá, y aquí viene lo importante, grandes terremotos. Hoy en día, pues tan solo antier, sí creo que sí fue antier, ya aquí en la ciudad de Puebla vivimos un terremoto. 5 puntos no sé qué. Bueno, pero aquí nos está diciendo un calificativo, que tienen que ser grandes terremotos, ¿sale? Entonces, cuando vean, de por sí, ya los terremotos han ido en aumento. Cada año hay más terremotos que el año anterior. Pero aquí la característica especial es grandes terremotos. Así que cuando veamos grandes terremotos, y yo me imagino fácil de 7 grados para arriba, entonces sí empecemos a tomarlo cada vez más en serio. Ahorita lo que estamos sintiendo con los terremotos de vez en cuando son solo la preparación, ¿sí? Entonces, segunda característica, aparte de las guerras, grandes terremotos en todas partes, no solamente como siempre en Oaxaca o en Guerrero, no, sino en todas partes del mundo. Y hambres, bueno, hambres ya tenemos, pero se van a intensificar. Estas cosas serán las señales del principio para, para la venida del Mashiach. Y por eso es muy importante que conozcamos en detalle las características que nos vienen anunciadas en Apocalipsis, con lo que estamos estudiando que vamos a iniciar a partir de este martes que viene, con la apertura de los sellos del rollo. A partir de allí ya comienza yo diría, ya comienza a tomar nota de lo que va a ocurrir en los tiempos del fin, ¿sale? Que es justamente lo que ahorita Mashiach nos lo está diciendo, pero a muy, muy, muy grandes rasgos. Dice después, verso 9, mirad bien por vuestras vidas, pues os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas seréis azotados. Eso se cumplió en el tiempo de los apóstoles y se va a cumplir en nuestros días. Y tendréis que comparecer delante de los gobernantes. Yo te lo traduzco e interpreto. Vas a comparecer ante las autoridades. ¿Por qué razón no te quieres marcar? ¿Por qué razón sigues adorando esa religión? ¿Sí? Y te van a empezar a cuestionar. Y de reyes por mi causa, no, presidentes, como por mi causa, o sea, por creer en Yeshua y la Torá, lo que implica.
porque lo que se viene es una única religión. Recuerden, ya lo vimos en algunas secciones anteriores, cómo se está organizando ya, las piezas se están poniendo cada vez en su lugar para establecer una única religión. Ya vimos cómo el Papa, el Islam, el budismo, el maometismo y hasta el judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, ya han estado en reuniones ecuménicas para poder estar en un común para lo que se viene. Si tú ves las noticias, tú ves la foto, está el Papa, están los grandes representantes de las principales religiones mundiales, está la foto, pero nunca te dicen qué es lo que trataron tras las puertas, nunca te lo dicen, pero nosotros lo vamos deduciendo. ¿Qué es lo que se está fraguando? Una única religión, una única fe. El gobierno mundial lo que quiere causar es un único gobierno, una única moneda, una única sociedad. Para allá vamos, ¿sí? Entonces, verso 9, mirad bien por vuestras vidas, pues os entregarán a tribunales y en sinagogas seréis azotados y tendréis que comparecer delante de gobernantes y de reyes por mi causa, como testimonio a ellos. Y este va a ser un arma de doble filo, porque por aquí te van a estar cuestionando y por aquí tú vas a poder dar testimonio para que cuando tú abras tu boca y digas, yo creo en el Dios uno y único y en su Mesías de Israel, les quede como testimonio que ellos también pudieron haber hecho teshuvá y no lo hicieron. Verso 10. Pues la promesa del perdón y la redención por medio de mí, y es ahí lo que tenemos que anunciar, que en la autoridad de Yeshua HaMashiach, por sus méritos, por su obra, por el madero, tenemos perdón de pecados de nuestras transgresiones que hemos pecado en contra del Padre. Deberá ser proclamado antes a todos los gentiles. Y cuando dice todos los gentiles, se está refiriendo a todas las naciones. Verso 11. Y cuando os lleven para entregaros a los tribunales, no estéis pensando de antemano vuestra defensa, pensando en lo que diréis. Pues lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Pues ya no seréis vosotros los que habléis, sino el Ruach HaKodesh, la presencia divina, la Shekinah. Entonces imagínate, alguien es llevado ante el tribunal porque no te estás marcando, porque no has dejado tu religión y entonces tú no vayas pensando, pues voy a usar Mateo y después voy a usar Deuteronomio y después voy a citar a Pablo. No, sino permite que en ese momento exacto tú solo abre tu boca y vas a ver cómo el Ruach HaKodesh va a fluir a través de ti para testimonio en contra de ellos. Verso 12. Y aquí viene lo fuerte y lo tremendo para ese momento histórico, el comienzo de la tribulación. ¿Qué es lo fuerte? Lo que hemos venido anunciando que es una realidad. Y el hermano entregará a muerte al hermano. Esto es, a ver, delaten a los insujetos. Quien conozca algún insujeto que no se esté sometiendo a las nuevas órdenes mundiales, entonces díganos dónde están y nosotros vamos por ellos, porque si los cachamos a ambos, todos mueren. Y entonces no va a faltar el cobarde que va a decir, no, 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 que me maten a mí, a que maten a mi hermano, que no está, que creen esas cosas, y yo no creo en el Dios de Israel, ni en nada de eso, ni el Shabbat, nada de eso, pues mejor que a él, ¿sí? ¿Me están entendiendo? Todos tenemos algún familiar que no cree en esto, que no ha dado su vida por el Dios de Israel, ni ha sido emblanquecido por la sangre de Mashiach. Todos tenemos algún familiar. De allí van a salir los traidores. Y el hermano entregará muerte al hermano. Y el padre que no cree entregará al hijo que sí cree. Y los hijos que no creen se rebelarán contra los padres y los matarán. Esto se cumplió en el siglo I, cuando el general Tito Vespasiano ofrecía grandes recompensas para los que se pasaran a su bando. Llegó a Jerusalén, sitió Jerusalén, y para evitar matanza y que fuera lo más rápido posible, como todo general táctico, ofrecía salvoconductos. Quien se quiera pasar con nosotros, vénganse con nosotros, ríndase y
díganos dónde están los insujetos y nosotros vamos por ellos. Y no faltó el judío que le hizo así y dijo, no, pues sí, mi vida, y mejor miren, aquí están escondidos en esta cueva o en esta casa, aquí hay unos insujetos. ¿Sí? No va a faltar. Eso pasó en el siglo I, pasó en diferentes épocas durante la conquista de Jerusalén, en los diferentes imperios, y va a ocurrir en el último gran evento de la gran tribulación. 13. Seréis aborrecidos por todos a causa de mí. Si ya de por sí ya somos aborrecidos, ¿cómo es que no comes cerdo? ¿Cómo es que no celebras Navidad? Ay, qué triste es tu vida. Bueno, de por sí ya nos están. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mí, de mi nombre, mas el que se mantuvo firme hasta el fin, recuerden lo que hemos enseñado. ¿Cuál fin? Dos fines, hasta que muramos o hasta que regrese Mashiach. Mas el que se mantuvo firme hasta el fin de sus días, éste hallará su vida. Y de aquí entendemos la expresión de nuestro Maestro de Justicia cuando dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mi nombre la salvará. Verso 14. Pero cuando veáis, y aquí viene una clave importantísima para poder determinar este momento histórico. Pero cuando veáis la abominación que causa desolación, puesta donde no debe de estar, entonces los que estén en Yehudá, en Judea, huyan a los montes. Primera interpretación es lo que pasó justamente en el siglo I, en el año 70, cuando, la primera interpretación es antes del siglo I, fue en el siglo II, antes de Mashiach, con lo que estamos viviendo ahorita en esta semana. Ya aprendimos de Hanukkah, ya aprendimos de la razón de Hanukkah, ya aprendimos de los macabeos, de la familia Asmonea, de cómo no se quisieron asimilar al gobierno greco-sirio y entonces el Antíoco Epifanes vino y asoló Jerusalén y puso el dios, una estatua del dios Júpiter en el atrio del templo, sacrificó cerdos en el altar e inclusive mezcló la sangre de los judíos con los cerdos en el altar. Bueno, ahí tenemos ya un primer cumplimiento de esto. Pero aquí recuerden que lo está diciendo Yeshua, que fueron siglos después. Pero esto fue profetizado, lo que nos está diciendo Yeshua, él solo lo está repitiendo porque ya había sido profetizado por alguien más. ¿Quién me dice quién? ¿Quién profetizó esto siglos antes de que se cumpliera con los macabeos y que después se cumpliera con los judíos del tiempo de Tito Vespasiano? ¿Quién lo profetizó? ¿Alguien me dice? Ezequiel. Ezequiel, no. ¿Cómo? Si ya hasta vimos el libro, ya hasta estudiamos el libro. A ver, alumnos, saquen las notas, saquen el pensamiento. Ya hasta estudiamos el libro. Daniel. No, Daniel. Juan, no, Daniel, así es. Daniel. Daniel. Así que vámonos a Daniel. Vamos rápido a Daniel, capítulo 11. Daniel capítulo 11. Vamos a recordar esto. Daniel capítulo 11. Así que Daniel ya lo había profetizado siglos antes de que ocurriera con los macabeos. Después, Mashiach lo recuerda antes de que ocurra con Tito Vespasiano. Pero también se aplica para el tiempo de la gran tribulación. Porque lo que va a citar Daniel como que es más específico y más claro para el tiempo de la gran tribulación. Ya lo tenemos, Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Bien. Daniel capítulo 11. Vamos a leer el verso 29. Bien, en el contexto, Daniel está hablando de un gobernante que va a hacer grandes riquezas a razón de guerras tremendas y de devastación.
Y en ese contexto nos va a meter el momento histórico del anti-Mashiach, del llamado anticristo, del falso profeta, del hombre inicuo o el hombre de pecado, ¿sí? Capítulo 11, verso 29 dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida, la última venida, como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Se enojará contra el pacto santo, se está refiriendo, se enojará contra los judíos, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando acerca de que no le va a ser tan fácil conquistar al mundo al anticristo, no le va a ser tan fácil convencer a todos, que va a haber oposición, pero al final del cabo esa oposición va a caer. Pero con quien se va a ensañar, como se ensañó Antíoco Epifanes en el tiempo de los macabeos, Hanukkah, va a ser contra los judíos, ¿sí? Así como se ensañó Tito Vespasiano contra los judíos, así es la misma idea. Así como se va a ensañar el dragón, el anticristo, con su siervo el anticristo en los últimos días, va a ser con los siervos de Yeshua, creyentes en el Dios Altísimo. Así que irá contra el pacto santo, mitad del 30, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Justamente lo que estamos viviendo ahorita de Hanukkah, la historia. Ya lo leímos en el libro de Macabeos, cómo algunos judíos accedieron a paganizarse con Antíoco Epifanes. Lo mismo ha pasado durante la historia del pueblo judío. Lo mismo pasó y va a pasar en el tiempo del antimashiach. Muchos judíos se están volviendo a ser parte del ecumenismo, como ya lo mencionamos. Por eso dice, se entenderá con los que abandonen el pacto santo. 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Van a venir tropas que profanen el templo de Israel y la fortaleza, Jerusalén, y quitarán el continuo sacrificio. Recuerden que estamos hablando de ese continuo sacrificio que se hace en el templo todos los días. Un sacrificio en la mañana y un sacrificio de la tarde. Y pondrán la abominación desoladora. Y van a poner, vaya, si entendemos, ¿qué se hace en el templo? Sacrificios al Dios Altísimo. ¿Qué sería una abominación? Pues lo contrario a sacrificios del Dios Altísimo. Por lo tanto, todo lo que prohíbe la Torá y es aberrante a la Torá sería puesto en el lugar santo. Es por eso que vienen Antíoco Epifanes, como ya mencionamos, y pone una estatua del dios Júpiter en el templo y aparte sacrifica cerdos y hombres, sangre de estos en el altar. ¿Qué más abominación que eso? Bueno, pues algo así va a pasar en el tiempo del fin con el antimachía. Entonces recuerda, ¿en qué consiste la abominación desoladora? Poner una idolatría tremenda, feroz, horrible, junto con sangre de animales incorrectos y hombres en el altar. Eso podríamos resumirlo como la abominación desoladora. Eso sin mencionar todo tipo de transgresión, inmoralidad y etcétera. ¿Sale? Bien. Verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Sí? Va a convencer a muchos judíos netzaritas que se vuelvan de su lado. Ya lo leímos en Marcos. Yeshua nos dijo, cuídense mucho de ser engañados, cuídense mucho. Es un peligro latente. Esto de con lisonjas seducirá a los violadores del pacto me suena como a que te va a ofrecer salvoconductos. ¿No quieres morir? Perfecto. Salva a tu familia, te doy la oportunidad de salvar a tu familia y de comer, comprar comida, pero márcate. Verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo, y aquí ya quiero pensar que somos todos nosotros, que estamos aprendiendo con advertencia y con tiempo suficiente esto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará
y actuará. Esto significa que nosotros, que sabemos que no debemos de transgredir el primer gran mandamiento que ya estudiamos, sino que toda la adoración, la honra, la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, la alabanza es solo al Dios Altísimo de Israel y a nadie más por encima de mi propia vida. Pero si crees eso y lo vives exactamente hasta el final de tus días, aunque te amenacen a ti con pena de muerte, o aunque amenacen a tu esposa, maten a tu esposa o a tus hijos, si tú permaneces fiel hasta ahí, tú eres parte de los escogidos que van a ser los que van a estar entendidos y van a actuar. Pero los entendidos actuarán. ¿Dónde vamos? Mas el pueblo que conoce de Dios se esforzará y actuará. 33. Y los sabios del pueblo, los maestros del pueblo, instruirán a muchos y por algunos días, hasta ahí me detengo antes de llegar a lo feo. Y los sabios del pueblo instruirán al pueblo. A la verdad, dijo nuestro maestro de justicia, la mies es mucha, los obreros son pocos. Si hoy bien, hoy tenemos un maestro enseñándonos, saben que continuamente les he dicho que muchos de ustedes yo quisiera que fueran también maestros y que tal vez en su momento y a su nivel están siendo maestros y que están enseñando a su familia y a personas. Baruch Hashem, síganlo haciendo, sigámonos instruyendo para poder instruir a otros. Esa es la meta de nosotros. Entonces, muchos de estos maestros, si tú eres de estos, con mucho valor, lo que viene. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en esclavitud y despojo. A ver si lo entendemos. El ser hijo del Altísimo y tener contento al Altísimo, obedeciendo los mandamientos e instruyendo al pueblo en el buen camino, no nos va a librar de poder pasar por la llamada gran tribulación. ¿Sí? Hace rato estaba viendo un video, me dio horror, de ver cómo un pastor cristiano engaña a sus feligreses, diciéndoles que no se preocupen porque la iglesia de Cristo no va a pasar la gran tribulación. Y manejó varios pasajes y pude ver qué fácil es engañar a la gente, tomando un pasaje fuera de contexto y metiéndolo para su conveniencia. Y pude ver cuánta ignorancia hay y pude ver también a algunas ovejas que convenientemente les interesa escuchar que no van a pasar la gran tribulación. Eso les interesa. Ellos no quieren escuchar, los cobardes, los que andan en iniquidad y pecado, no quieren escuchar que van a pasar la gran tribulación. Ellos quieren escuchar que van a ser salvos de la gran tribulación. Así que el pastor, usando de versículos a la conveniencia, les dio lo que querían escuchar. ¿Qué es la verdad que estamos esgrimiendo en este momento? Que aún los justos, que aún los que tengan contento al Eterno porque están amando a su prójimo, porque los están instruyendo y les están buscando que guarden sus vidas en santidad, aún ellos podrían pasar por muerte, por devastación y despojo, si es la voluntad del Altísimo. Así que no caigas en la mentira de cuando se vea lo fuerte y la verdad del cautiverio y la amenaza de muerte, no caiga tu corazón en mentira y decir, ay Señor, ¿no que tú prometiste que nada de esto me pasaría? No caigamos en ese engaño, porque ya nos lo está diciendo los profetas y Mashiach mismo, que si el Eterno así lo designa, en su sola potestad, muchos justos
van a morir en esta temporada, en ese momento histórico. Dice después, dice verso 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Una vez más, recuerda que esta profecía se puede aplicar al tiempo de los macabeos, al tiempo del año 70 y al tiempo de la gran tribulación. 35, también algunos de los sabios caerán, y aquí viene la razón de por qué el Eterno va a permitir que muchos justos caigan. Caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Te lo traduzco? El Eterno va a permitir que muchos de nosotros tal vez vivamos lo fuerte en muerte, en violencia y destrucción, para que tu fe sea probada y entonces seas pulido como el diamante. Porque recuerda, un poco de oscuridad es necesaria para ver las estrellas. A través de la tribulación, la angustia y los problemas, nuestra fe es probada. Sin tribulación, sin problemas, sin angustia, sin enfermedad, sin nada de eso, ¿cómo probaríamos o perfeccionaríamos nuestra fe? Como diría nuestro maestro, ya nos lo han dicho antes. No caigas en el engaño de blasfemar en contra del Altísimo si Él permite que tú padezcas esto. No caigas en el engaño de blasfemar y negar en ese momento, maldecir al Altísimo porque pienses que como eras justo y Shabbat y Torah y no te tenía que tocar. No, ten mucho cuidado. 36. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y aquí ya nos está dando características de la nueva religión que viene. Se ensoberbecerá sobre todo Dios, o sea, ya no va a haber ninguna religión predominante, sino que va a haber una nueva. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Quiere decir, cuando dice maravilla está mal traducido, son como blasfemias, ¿sí? Este personaje, el anti-Mashiach, va a maldecir al Dios Altísimo y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo ha determinado, lo determinado se cumplirá. 37. Del Dios de sus padres, o sea, de la religión que haya tenido, no hará caso. No, ya no habrá religión que pueda seguir adelante. Ni del amor de las mujeres. Quiere decir, ustedes saben que cuando llegan al poder, la mayoría de los presidentes lo que anhelan y desean y en lo que nadan es mujeres, dinero y autoridad. ¿Sí? Yo lo diría en otra palabra, no autoridad, sino autoritarismo, ¿sí? Entonces, pero en este caso el anticristo, ni dinero, ni religión, ni mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Aquí en sí no nos está diciendo el nombre del nuevo Dios, pero nos está dando a entender que va a haber un nuevo Dios. Y si seguimos la historia y la revelación de Apocalipsis, tú y yo ya sabemos cuál es ese nuevo Dios que se va a buscar adorar. A ver, ¿quién me dice cuál es ese nuevo Dios que se va a buscar adorar? En lo que me escriben, leemos el Dios de las fortalezas, 38, más, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, con plata, con piedras El Dios preciosas. de la avaricia. ¿Quién? Bueno, pues está refiriendo a la bestia, ¿sí? A la bestia y a su imagen, a ese nuevo Dios, ¿sí? No tanto al macho cabrío, sí es a Satanás en sí, porque Satanás está detrás de todo, porque es Satanás quien le da el poder a la bestia
y por lo tanto, por extensión a la imagen de la bestia, que va a tener vida propia. Pero en sí esta nueva religión tiene que ver con la bestia, porque recuerden que quien no adore a la bestia, cuello, ¿sí? Quien no adore a la bestia, cuello. Verso 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros, gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Aquí hay sabiduría. Y la sabiduría que es que saber detectar de toda la profecía en qué momento se está refiriendo al tiempo de los macabeos, en qué momento se está refiriendo al tiempo de Tito y en qué momento se está refiriendo al tiempo de la gran tribulación. Entonces, esto que leemos podría plasmarse a los dos primeros tiempos. 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escaparán del país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro, de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, entre los mares y Jerusalén. Y santo más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ya no, ahí nos dijo el fin de la película, que al final al cabo este personaje va a perecer, ¿no? Pero ahora, verso capítulo 12 y terminamos con el capítulo 12, porque esto que viene es importantísimo. Dice, y en aquel tiempo es aquí donde se puede aplicar lo que viene a los tres tiempos, pero en específico al de la gran tribulación. Dice el 12:1. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Recuerden que estamos hablando de Miguel, Mijael, el principado que está encargado de cuidar a los hijos de Israel en todo el mundo, ¿sí? Mijael está encargado de cuidar a todos los hijos de Israel en el mundo. Es obvio entender que es Mijael y a la vez no es solo Mijael, porque Mijael tiene a muchísimos miles de millones de ángeles bajo su autoridad que le ayudan a cuidar a cada uno de los hijos de Israel en donde estén. Pero el encargado de sobre todo el pueblo de Israel es Mijael. Aquí lo interesante es la mala traducción, porque cuando traducimos mejor con la palabra correcta ya entendemos qué es lo que está pasando. Porque vean, volvemos a leer el capítulo 12, verso 1 así. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, lo que los profetas comúnmente mencionan como la angustia de Jacob. Cuando tú estudias lo referente a la angustia de Jacob, te das cuenta que está hablando de la gran tribulación. Bueno, entonces, se levanta Miguel y viene un tiempo de angustia. Y aquí vienen las características de esta persecución o tribulación. Por lo cual, el capítulo 12, que está yuxtapuesto a todo el mensaje anterior de las características de este personaje que se va a levantar en el mundo para regir, lo cual nosotros ya conocemos, que es el llamado anticristo, podemos decir que el capítulo 12 es para el fin de los días por estas palabras que vienen. Las palabras que dicen después de angustia. Angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Quiere decir que lo de los macabeos se quedó corto, que lo de Tito, años 70, se quedó corto, que lo de los nazis se quedó corto. Está hablando de la gran tribulación, una angustia cual nunca ha habido ni la volverá a haber, ¿sí? Quiere decir que el capítulo 12 nos está metiendo en el contexto de la gran tribulación. Pero para que venga esta angustia se tiene que levantar Miguel. Y alguien diría, ¿qué? ¿Con qué se levante? ¿Que estaba sentado o cómo? Bueno,
es que la traducción de la palabra levantar está mal. La palabra hebrea que está detrás de levantar es la amot, la amot. Y la palabra la amot significa se aquietará, significa aquietará o detendrá. Aquietar o detener. Ahora a ver si con con este soresh podemos interpretar mejor lo que nos está diciendo. Quiten levantar y pongan aquietar o detener. Y diría, en aquel tiempo se aquietará o se detendrá Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y ya con lo que expliqué cuál es la función de Miguel, ya tenemos que entender a qué se refiere con que se va a aquietar. Se va a quedar quieto, se va a detener. ¿Detener qué o quedarse quieto de qué? De defender, de proteger a los hijos de Israel en el mundo. A ver si lo entendemos. Ahorita Miguel, con sus ángeles, está protegiendo a los judíos y a los hijos de Israel que se gentilizaron, que viven como gentiles, pero son ADN de Abraham, Isaac y Jacob, y que están regresando a las sendas antiguas, y que están regresando a su primer amor, y que están regresando como el hijo pródigo a la casa del Padre, tú y yo, nos están guardando y protegiendo de la gente mala y perversa, del antisemitismo, del odio. Nos está protegiendo. Tranquilidad, ahorita estamos en paz y tranquilos, porque Miguel está haciendo su chamba. Pero cuando venga la gran tribulación, para que el vecino, tu hijo, tu hija, tu padre, tu hermano, tu tío, que no cree en el Dios Altísimo ni en el Mesías, pueda hacer lo que va a hacer con tal de salvar su vida, Miguel y sus ángeles necesitan dejar de hacer su trabajo, de proteger. Y entonces va a venir esa gran tribulación. Y será una angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, ya sabemos cuál libro, el libro de la vida. Pero pon atención que no necesariamente nos está refiriendo que seamos librados físicamente. Podría ser, pero no necesariamente. Podríamos ser librados si seguimos las instrucciones de nuestro maestro. ¿Cuáles son esas instrucciones de nuestro maestro? Cuando vean, bueno, lo vamos a ver cuando regresemos a Marcos, cuando vean la desolación desoladora en el lugar que no debe de estar, huyan a las montañas. Las montañas van a representar un lugar donde no hay población, donde no hay tecnología, donde no hay la posibilidad de encontrarnos tan fácil a comparación de las casas y los lugares donde ahorita vivimos. Ya lo hemos explicado claramente en otras ocasiones. Ahorita todos nosotros estamos más que marcados en el sistema, en el Facebook, en el YouTube, en el WhatsApp, en todo estamos más que marcados que nosotros ya seguimos una cierta línea de fe. Con lo que publicas, con lo que reenvías, a lo que le das like, ya todo está más que marcado, ya saben quién eres. ¿Y qué crees? Tu teléfono, cuando lo das de alta y le pones tus datos, tu dirección, tu ubicación, tu huella, y el Facebook, cuando lo das de alta, pones tu dirección, etcétera, etcétera, ya saben perfectamente dónde estás y qué tipo de persona eres. Eso lo van a usar para buscar a los rebeldes. Así que nuestro maestro nos dice, huyan a las montañas. Bueno, seguimos y dice, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo, aquí se va a adelantar un poco ya al fin, pero después se va a regresar. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de la resurrección de la que habló Pablo, Shaul de Tarso, a los de Tesalónica. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí se adelantó bien rápido al fin del tiempo.
al final de hasta el del reino milenial, pero ahora se va a regresar. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Así que en sí, estas recomendaciones no eran ni siquiera para el tiempo de los macabeos, ni para el tiempo de los apóstoles con Tito, sino es para el tiempo del fin. Y bendito sea Hashem Eloah de Israel, que nos está revelando las diferentes situaciones que hoy podemos interpretar con lo que se viene. Para el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá. Va a haber muchas cosas en el mundo durante la historia. Y la ciencia se aumentará. Pues tan solo hace 50 años no teníamos celulares, ni pantallas digitales, ni nada de esto. Y tan solo en 50 años, ¿qué es lo que tenemos? Ya hasta tenemos hologramas y etcétera, etcétera. 5. Yo, Daniel, miré y aquí que otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Algo así como los apóstoles le preguntaron a Yeshua. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, su mano derecha, y su siniestra, su mano izquierda, al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, cuenten, tiempo, tiempos es plural, y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, 3 años y medio. Esto de la gran tribulación va a durar tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Estos son 3 años y medio. ¿Cómo podemos saber exactamente qué tiempos es 2? Pues por lo que viene después, para lo que dijo antes Daniel en el capítulo 11. 3 años y medio. Y aparte lo va a confirmar en lo que sigue. Y dice, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, cuando todos los hijos de Israel en la diáspora regresen. 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el tiempo de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, no me preguntes ahorita, Daniel, esto no es para ti. Esto es para el tiempo del fin. Y los que estén en el tiempo del fin lo van a entender. Híjole. 11. Y desde 10. Muchos serán limpios por la sangre de Mashiach, ya lo sabemos. Y emblanquecidos por los méritos de Yeshua HaMashiach, ya lo sabemos. Y purificados por la alma de nuestro Maestro de Justicia, ya lo sabemos. Es la única manera. No hay ningún sacrificio que nos limpie tan limpios y emblanquecidos más que la sangre de Mashiach. Los limpios, los que sean netzaritas, procederán, los impíos procederán impíamente. O sea, el malo va a seguir siendo malo. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ahora sí nosotros los netzaritas, comprenderán. 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, aquí me detengo para terminar diciendo, esta es la razón por la cual nosotros decimos que se necesita el tercer templo antes de la venida de Mashiach. Es esta la razón de por qué decimos que se necesita el tercer templo en pie antes de que regrese el Mashiach. No como el judío que vimos en el video, que para ellos tal vez viene antes, tal vez viene después, no lo saben. Nosotros sí lo sabemos. Y sabemos que lo que dice Daniel, lo que dijo nuestro Maestro de Justicia son una cosa, que es, se necesita el templo antes de que venga Mashiach, por esta razón. Verso 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio en el templo, se sacrificaba en la mañana y en la tarde, todos los días. Ese es el continuo sacrificio. No hay templo al día de hoy, no hay ese sacrificio. Nadie hace sacrificio ahorita. Se va a reanudar cuando se reconstruya el templo. Así que en el contexto nos está diciendo que se tiene que quitar el continuo sacrificio. Pero si no hay templo, ¿qué necesitamos para que se quite el continuo sacrificio? Pues un templo. Así que se reconstruye el templo, se hacen los sacrificios,
viene el anticristo, pone la abominación desoladora, como lo hicieron sus arqueotipos en épocas pasadas, y entonces deja de ser el continuo sacrificio. Cuando veamos eso, patitas, ¿para qué las queremos? Vámonos a los montes, ¿sí? Recuerden que hemos dicho Israel, reloj profético. La construcción del tercer templo, reloj profético. Cuando veamos que comienzan a reconstruir el templo, cuéntale para atrás, ahí viene el anticristo, ¿sí? Verso 11, el continuo sacrificio hasta, vuelvo a leer el 11 todo completo, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, desde que quiten el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, todo lo que va a durar ese momento de la gran tribulación, de la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cuánto tiempo es eso en años? 3 años y medio. ¿Sí? Recuerden que la tribulación dura 7 años. 3 años y medio de paz supuesta y después 3 años y medio de la gran tribulación, de lo tremendo y fuerte. ¿Cuánto va a durar? 3 años y medio. Pero vean lo que dice aquí en el verso 12. Cuán dichoso el que espere. Fíjate qué interesante, porque este verso también nos dice claramente que no va a haber arrebatamiento antes de la gran tribulación, sino hasta después. Cuán dichoso el que espere y llegue a 1335 días. Te lo traduzco. La gran tribulación, la persecución sobre todo el mundo, cuando Miguel deje de chambear, de cuidar al pueblo, va a durar 3 años y medio. Y el verso 12 nos dice, cuán dichoso el que aguante a esconderse 3 años y 7 meses. O sea, hace 2 meses más de los 3 años y medio. Quiere decir que pasando los 3 años y medio, no inmediatamente va a terminar la gran tribulación, sino van a faltar todavía otros 2 meses. Por eso, cuán dichoso el que aguante 3 años y 7 meses. 13. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y le está diciendo a Daniel, ¿no? Entonces vamos a Marcos y terminamos la sección de Marcos. Vamos a Marcos. Mirad que nadie os engañe, ved por vuestras vidas, seréis entregados, el hermano contra el hermano, seréis aborrecidos, y cuando veáis, verso 14, 13, 14, y cuando veáis la abominación que causa desolación puesta donde no debe de estar, entonces los que estén en Yehudá huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje para entrar a tomar algo en su casa, y el que iba hacia el campo no regrese a tomar su capa. Mas hay de las que estén embarazadas y de las que estén amamantando en aquellos días, porque realmente si vieron las películas del holocausto nazi, saben a qué nos referimos con los bebés y las mujeres embarazadas. Son las que más sufren, son las que menos se pueden esconder, son las más difíciles porque tienen que cargar con 2 personas. Verso 18. Por tanto, viene un mandamiento, orad, que no sea en invierno. Mateo, capítulo 24, nos añade otra expresión, orad, que vuestra huida no sea ni en Shabbat ni en invierno, porque recuerden que Shabbat no se tiene nada preparado, y en invierno, pues está el invierno, vete a las montañas en invierno, está difícil. Bueno, así que orad que vuestra huida no sea ni en Shabbat ni en invierno, es un mandamiento. 19. Porque aquellos días serán de tribulación tan intensa que no se podrá comparar a ninguna previa, las mismas palabras que ya leímos de Daniel, que haya ocurrido desde el comienzo de la creación que Elohim hizo hasta ahora, ni jamás la hará. Y a no ser que Hashem acorte esos días por causa de los escogidos que eligió, se habría dicho, ninguna carne fue salva. Y ahora entiendes por qué los días son más cortos. No es que llegamos a la gran tribulación y ya se acortan los días. No.
se han estado acortando desde hace unas décadas, se han ido acortando los días y tú y yo lo sabemos perfectamente. Ya el día no nos rinde igual, anochece más rápido, amanece más rápido, las horas siguen siendo las horas, pero se están yendo más rápido los días. Apenas estamos terminando Shabbat ahorita y ¿qué creen? Ya estamos para el siguiente Shabbat. ¿No lo han sentido así? Bueno, se está cumpliendo, se están acortando los días. Lo hemos enseñado en otras ocasiones. Científicamente tiene una explicación el acorte de días. Cada vez de que tiembla, cada vez de que hay un terremoto en la Tierra, el eje de la Tierra se mueve, haciendo que se acorten los días. Así que este terremoto que vivimos antier ayudó en mili centésimas para cortar el día, pero aportó su parte. Cuando es más grande el terremoto, lo mueve más. Es por eso que se están aumentando los terremotos. Así que, como lo dijimos aquella vez, cuando tú escuches o veas, tembló allá, tembló en Japón, tembló en ¿cómo se llama? Que donde tembló, Turquía, tembló en Turquía, tembló en tal, pon en tu mente, gracias a ese temblor se ha cortado el día. Y gracias a ese acortamiento de día, van a pasar rápido los 3 años y 7 meses. De no ser así, imagínate. Bueno, entonces, terminamos con el verso 21. Para entonces, si alguien te dijera, mira, aquí está el Mesías, o mira, allá está el Mesías, no le creáis. Lo que van a buscar es sacarte de tu escondite para matarte. 22. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y darán señales y prodigios, y ahí está lo interesante. Ya no solo van a ser palabras salameras, sino van a ser señales y prodigios, y muchos van a caer. Recuerda, Mashiach no viene así. Mashiach viene con un sonido de shofar que va a durar todo un día. Va a sonar el sonido del shofar en los cielos y entonces ahí sí, dite, ahí viene mi amo. Mientras no escuches el shofar en los cielos, no salgas. Aunque veas que alguien hace descender fuego, aunque veas que alguien hace multiplicar el pan, aunque veas que alguien camina sobre las aguas, no le creas. Mashiach solo viene cuando el shofar agadol suene en los cielos. Y cuando se empieza a escuchar que los muertos están resucitando, entonces sí, ahí está nuestro maestro. Y como diría nuestro maestro, que lo recordamos, ya nos lo ha dicho antes que ocurra, para estar preparados. Pues deseamos estar no solamente listos y preparados espiritualmente, sino también en conocimiento, para que cuando venga ese día no te sorprenda que tu familiar te traicione, no te sorprenda que tu hijo te traicione, no te sorprenda que el esposo o la esposa de tu regazo te traicione, no te sorprenda nada de eso, sino que ya estás apercibido de todo lo que tenemos que conocer. Y yo creo firmemente que esto nos va a tocar a nosotros por todo lo que estamos viviendo, estamos cumpliendo con las características que fueron anunciados, que en otras generaciones no pudieron cumplir. Esas características sí las estamos cumpliendo nosotros. Así que cuán dichoso esta generación, pero a su vez cuánta responsabilidad. Que el Eloá de Abraham, Isaac, Jacob les bendiga grandemente. A Jim, quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shabbat Shalom.